Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego José Murillo Arias, estudiante del curso Física Electrónica. El día de hoy vamos a trabajar en la tarea 2, Introducción a dispositivos semiconductores. Los conceptos son periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal en corriente alterna, valor medio y eficaz o RMS, zona señal de un diodo y corriente de fuga inversa. También vamos a tratar las preguntas problematizadoras que son qué diferencia hay entre un semiconductor de tipo P y un tipo N y cómo se fabrican estos. El tema periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal en corriente alterna. El conocimiento de los conceptos de periodo, frecuencia, fase y amplitud de corriente alterna es esencial en la industria electrónica para el diseño, análisis y mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos. El periodo es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo, es decir, volver a su valor inicial. Se mide en segundos y se representa con la letra T. Se puede calcular dividiendo un segundo entre la frecuencia de la señal en Hz. La frecuencia es el número de ciclos completos que se producen en un segundo. Se mide en Hz y se representa con la letra F. La fase es la posición relativa de la señal en un ciclo completo. Se mide en grados o radianes y se expresa con la letra O. Se mide en grados o radianes. Y la amplitud es la magnitud máxima de la señal. Se mide en voltios y se representa con la letra A. El valor medio y eficaz o RMS es una medida estadística que se utiliza para representar la amplitud de una señal de audio. El valor medio de RMS representa la amplitud promedio de la señal, mientras que el valor eficaz representa la amplitud efectiva de la señal. En términos simples, mide cuánto volumen hay en una canción en promedio. El valor medio de RMS es un promedio de la energía de la señal de audio. En términos simples, mide cuánto volumen hay en una canción en promedio. Un valor RMS alto indica que una canción tiene un nivel de volumen alto en promedio, mientras que el valor bajo indica lo contrario. El valor eficaz es una medida de amplitud de la señal de audio. En la música, el valor eficaz se utiliza para medir el nivel de volumen máximo de una canción o grabación. El valor medio y eficaz de RMS se puede calcular de diferentes maneras dependiendo del tipo de señal o sonido o música que se esté emitiendo. La zona Zener de un diodo. La zona Zener de un diodo es una región en la que el diodo se comporta de manera diferente en la región normal de polarización directa o inversa. En la zona Zener, el diodo puede soportar una tensión inversa constante sin sufrir daños y permitir que una corriente fluya en su sentido inverso. Las aplicaciones prácticas de un diodo de una zona Zener es útil en circuitos electrónicos para regular la tensión, proteger otros componentes de sobrepresiones y para generar señales de referencia de voltaje. Algunas aplicaciones prácticas de la zona Zener incluyen reguladoras de voltaje, protección contra sobretensiones y referencias de voltaje. La corriente de fuga inversa es un tipo de fluido que ocurre cuando hay un flujo inverso de fluido en un sistema. Esto puede suceder cuando hay una fuga o otro problema en el sistema que hace que el fluido fluya en la dirección opuesta a la trayectoria prevista. Sus limitaciones son, si bien la corriente de fuga inversa puede ser una herramienta útil para análisis de diseño de circuitos, no está exenta de limitaciones y desafíos. La exactitud. Las mediciones pueden verse afectadas por factores externos como la temperatura, la humedad y la interferencia electromagnética, lo que puede provocar lecturas inexactas. Es importante considerar cuidadosamente estos factores y tomar medidas para mitigar su impacto en el proceso de medición. El equipo, la corriente de fuga inversa requiere equipo especializado, que puede ser costoso y difícil de obtener. Además, el equipo debe estar calibrado y mantenido adecuadamente para garantizar las mediciones precisas. Las preguntas problematizadoras son: ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? Los semiconductores tipo P son aquellos que tienen una mayor concentración de huecos o vacantes de electrones que electrones libres. Estos semiconductores son dopados con impurezas como el boro, lo que les da una carga positiva, mientras que los semiconductores de tipo N son aquellos que tienen una mayor concentración de electrones libres que de huecos. Estos semiconductores son dopados con unas impurezas como el fósforo, lo que les da una carga negativa. ¿Cómo se fabrican? Para la elaboración del material semiconductor del tipo P se realiza agregando los elementos del grupo 3 de la tabla periódica química
Y para la elaboración de materiales de semiconductor de tipo N, se logran agregando los elementos del grupo B5 de la tabla periódica química. Eso es todo por la presentación. Muchísimas gracias.